Disculpe. Sí, eso Entonces, digamos, eso. Repasando, digamos, modelos condicionales, uno modela, digamos, explícitamente eh, una variable explicativa de efecto aleatorio, y vimos la vez pasada dos tipos de diseños experimentales donde uno, de manera natural, eh, genera un modelo condicional, ¿no? ¿Por qué digo de manera natural? ¿Podríamos haber hecho un modelo marginal? Eh, Creería que sí, pero tenés que armar una matriz de covarianzas ahí. Claro, o sea, un diseño de los que vimos la vez pasada, una unidad, un bloque, y como se acuerdan, como vimos en ese ejercicio de los caballos, yo puedo modelar, digamos, o sea, puedo tener resultados equivalentes en un modelo condicional con una variable de efecto aleatorio, con intercepto aleatorio, y un modelo marginal en donde mi matriz de varianza-covarianza, que vamos a profundizar hoy, es una matriz de simetría compuesta, donde yo Bueno, asumo una correlación única para todas mis observaciones adentro de esa variable aleatoria. te hago una pregunta, Martín, ya que tocaste el tema de los caballos, porque yo tenía una duda del problema ese. Em, Cuando vos hiciste el cierre y explicaste que Rho Sí. y Y el el ICC SC, daban el mismo valor, sí. y después en un momento nombrás en el marginal, me parece que tenías dos valores de residuos, uno de 23 como y pico y uno de 13 como y pico, y decías, estos dos son la variabilidad no explicada por el modelo. No sé si tenés a mano tu PDF. Eso es en el modelo condicional, donde tenés justamente la varianza de tu variable de efecto aleatorio, camada, en ese caso equino Sí, o que sea, que vas a tener una varianza del efecto aleatorio y una varianza residual. sí. Esas dos son varianzas no explicadas, no, se llaman varianzas no explicadas, son tus componentes de varianza. Es esto de aplicar un modelo condicional, justamente. Me hizo dudar cuando dijiste no explicadas por el modelo. Sí, se le llama así. Es porque tu parte fija es la que vos querés de alguna manera que sea explicada por el modelo. Y todo lo que es aleatorio es como la varianza no explicada por el modelo, que vos acá la separás en dos. Está bien, pero mi sigma cuadrado no viene de lo fijo también. No, el sigma cuadrado es el sigma residual. Una vez que vos sacás la parte fija, lo que te queda sin explicar de tus observaciones es lo que va a la varianza residual en un modelo normal, común y corriente. Sí. En un modelo marginal pasa lo mismo, pero con la salvedad de que la matriz es un poco más compleja y la vamos a ver hoy. En un modelo condicional, después de que aplicás, digamos, de que el modelo tiene una parte fija donde tenés predicciones, etcétera, ahora repasamos eso, te queda toda una varianza que se divide en dos, una varianza de efecto aleatorio y una varianza residual. Ok. Lo que yo decía la otra vez es que la varianza total, justamente esa no explicada, es la misma si vos sumás las varianzas de efecto aleatorio y la residual para el modelo condicional y la varianza residual de tu modelo marginal, da lo mismo, es el mismo valor. Y de hecho lo pueden comprobar, hacen la cuenta. Pero bueno, eh, igual es para que lo piensen, digamos, para que lo podamos seguir charlando el martes que viene, o sea, en la clase de consulta, etcétera. Pero miren, a ver, para también seguir aportando a esto, a ver si capaz. Esto lo habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Para terminar de repasar la parte de modelos condicionales. Habíamos llegado, este es el ejemplo de las hormonas, ¿sí? El del problema 8. Y un poco lo que decíamos acá, ¿sí? Yo tengo dos partes, digamos, de predicciones, digamos. Una predicción que es la parte fija, que es la que me predice mis variables explicatorias de efectos fijos, ¿sí? Que es lo que se llaman las predicciones marginales, o sea, sin tener en cuenta a la camada, a la variable explicatoria de efecto aleatorio, ¿sí?
Esto, algo que no habíamos comentado la vez pasada, a estas predicciones, ¿para qué son? ¿Para qué camada? ¿Cuánto vale el efecto aleatorio si yo solo me quedo con la parte fija? Cero. Cero. ¿Sí? Yo estoy asumiendo, si solo me quedo con la parte fija del modelo, con las estimaciones hechas por la parte fija, el alfa ahí, o como le hayan llamado a la parte aleatoria, es cero. ¿Sí? El efecto aleatorio este que tengo acá al lado vale cero. Y eso se le llama, perdón que, a ver, que quiero ponerle, a ver, ahí va. A esta parte, a la predicción de la parte fija, está hecha para lo que se llama una camada típica. ¿Sí? No se le llama camada promedio, sino que se llama una camada típica porque es la que cuando alfa vale cero. En un modelo condicional tiene esta convención de que cuando el alfa es cero, entonces las predicciones me quedo con la parte fija, eso sería en este caso serían, creo que eran las horas de sueño, no, no, la ganancia de peso, ¿sí? Era la ganancia de peso para, no sé, el nivel uno del nivel de hormona, ¿sí? Que era, creo que el caso testigo, o sea, la predicción para una rata que viene de una camada típica eh, en la ganancia de peso para el caso que sea el caso testigo es de 3,19, ¿sí? Pero ahí hay que aclarar justamente lo que dije antes, que es para una camada típica, ¿sí? Esa es la forma de uno de alguna manera, interpretar los resultados que uno obtiene en un modelo condicional. En general a uno no le interesa agregar el efecto aleatorio, sino que trabaja con con las estimaciones de la parte fija para interpretar los resultados. Pero eso hay que considerar que esto proviene de una camada típica, ¿sí? Uno podría, en todo caso, también predecir la parte sujeto específica, como se llama en los modelos condicionales, o sea, en este caso, camada específica. Entonces yo voy a tener un valor predicho del efecto de cada camada en particular, que es este que veíamos la otra vez, y que, no sé, para la camada 1 dio 1,45, para la camada 2 dio menos 0,6, y así sucesivamente. Entonces yo puedo predecir cómo va a responder una rata ahí sí ya, de una rata promedio de la camada 1, digamos, ¿sí? Y en este caso según el nivel de hormona que yo le haya puesto. Testigo, dosis baja, dosis alta. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto de camada típica es algo característico de los modelos condicionales cuando metemos un efecto aleatorio. ¿Sí? Bueno, y ya me meto ahora, si quieren, lo último que quería repasar, que para mí está bueno, también porque ayuda a entender también justamente esto del ICC, de lo que es los componentes de varianza. Eh, no sé si ustedes tienen por ahí yo ya subí, vieron en el campus los scripts, tanto del problema 7 como del problema 8. Eh, hay una función que no sé si Adriana la usa, no lo recuerdo, que viene en el SJPlot, que se llama Tab Model, ¿sí? Que hace como una tabla resumen. Es esta de acá, miren, se las muestro esta, ¿ven? No sé si la habían visto, si la habíamos visto. Acá esta Tab Model lo que hace es medio resumir el modelo, ¿sí? Entonces tenemos la parte fija con el intercepto, su intervalo de confianza, lo que dio, digamos, el p-valor para ese beta, el beta 0, el beta 1 y el beta 2, ¿sí? Toda la parte fija. Y también me hace como un resumen de la parte aleatoria, que en este caso este sigma cuadrado es la varianza residual. Este T00 que le pone acá, camada, es la varianza, el componente de varianza para la camada, ¿sí? Este es el número de camadas que yo tenía, y también me calcula el ICC, el coeficiente de correlación intraclase para la camada, ¿sí?
que no es más que hacer el cociente entre la varianza entre camadas sobre la varianza total, ¿sí? Bueno, yo les quería acá traer la comparación entre los dos problemas, ¿sí? Entre el problema 7 de anidado, el problema 8 el problema 7 de fumadores, que es un diseño anidado, y el problema 8 de hormona, que es un diseño en bloque, ¿sí? En ambos lo trabajamos como un modelo condicional, y no sé si recuerdan, hay una diferencia importante en lo que es la parte de los efectos aleatorios. En el caso del anidado, si ustedes ven acá, esta es la parte aleatoria de esas dos tablas que mostré recién, de la tabla de resumen. La varianza residual es más grande que la varianza entre individuos en el problema 7, en el problema de anidado, ¿sí? Y por eso el ICC acá me da bajo, 0,16. En cambio, en el de hormona, el de bloque, es al revés. La varianza residual es chica y la varianza entre camadas es grande. Y el ICC, por eso me da grande, ¿sí? Más cercano a 1. El ICC puede ir entre 0 y 1, ¿sí? Que como veíamos antes, es equivalente a el ρ en una matriz de simetría compuesta, ¿sí? Hay una función, que esta sí seguro la vieron en la teórica, que nos permite de alguna manera testear el efecto de mi variable explicatoria de efecto aleatorio. O sea, ¿qué pasa si yo saco el aleatorio del modelo? Si el modelo cambia significativamente o no. O sea, de alguna manera me permite testear la significancia del efecto aleatorio, ¿sí? La función es esta, es RANOVA. En vez de ANOVA, es RANOVA, de random. RANOVA. RANOVA del modelo me hace una ANOVA justamente en donde me compara un modelo, el modelo con el efecto aleatorio, y me lo compara con un modelo sacándole ese efecto aleatorio, ¿sí? ¿Lo ven acá? Perdón, Martín, una pregunta porque me confunde. El problema 7 dice anidado y parece como que tuviera un factor de interacción. Es el de la interacción de los efectos fijos, el sexo por fumador. Ok, gracias. Pero volviendo a esto, a la parte del efecto, en los dos casos hay un efecto aleatorio. En este caso, un efecto aleatorio de individuo, y en este caso, del problema 8, un efecto anidado de la camada. Un efecto aleatorio de la camada. De vuelta, esto. ¿Cómo se interpreta esta salida del modelo? Del RANOVA, de la significancia del efecto aleatorio. ¿Qué les parece? Tenemos que ver el AIC, que sacando al efecto tenemos menor AIC, por lo que el modelo sería mejor. Sí, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una prueba de la prueba LRT, que ya lo habíamos visto cuando comparábamos, por ejemplo, podíamos comparar modelos, que le sacábamos una parte, y así. El Lighthood Radio Test. Es este de acá, está hecho. Están los AIC, pero también está ese el Lighthood Radio Test, y nos da un p-valor. Y ese p-valor da 0,28. ¿Qué implica que este p-valor, digamos, sea mayor a 0,05 en este caso? Que esa varianza aleatoria esa como, o sea, no te explica tanto como que puedes sacarla porque no es, no sé cómo decirlo en palabras correctas, pero como que no te está explicando mucha variabilidad de tus datos. Claro, lo que está diciendo es que, por ejemplo, básicamente en términos específicos es eso, que si yo saco, digamos, el efecto aleatorio, los modelos son equivalentes en términos explicativos, ¿sí? Entonces, como que de alguna manera, si ahora ya lo interpretamos, implicaría que haber hecho un diseño anidado donde yo consideraba al individuo y hacer un submuestreo dentro del individuo, bueno, no me reporta ninguna ventaja, ¿sí? Yo podría sacarlo, digamos, en el modelo que generé y trabajar con un modelo sin considerar esto, dado este resultado. Sí, te dice que ambos modelos no difieren. Claro, pero
como charlamos alguna vez con los diseños experimentales, al igual que yo no puedo sacar la interacción de la parte fija en un modelo experimental si no me da significativa, tampoco puedo sacar la variable aleatoria de mi modelo, por más que no me dé significativo su efecto. ¿Sí? Eso es, de vuelta, es la misma criterio que habíamos tenido antes para el efecto de interacción en diseños experimentales. Si yo generé un diseño anidado donde tengo un individuos y su muestra de individuos, y tengo en este caso 4 observaciones por individuo, yo le tengo que indicar al modelo, y por más que el efecto de individuo no sea significativo, no lo puedo sacar del modelo, ¿sí? Lo que sí me indica es que si yo tengo que repetir el experimento, bueno, capaz no tenga que hacer un diseño anidado, no hace falta, y lo puedo hacer completamente aleatorizado. No me hace falta, de alguna manera, tomar sus muestras dentro de cada individuo, porque no me aporta nada. Entonces puedo tomar una sola observación por individuo y hacer un diseño completamente aleatorizado. Distinto es el caso de acá de hormonas y bloques, ¿sí? Acá en este caso, si uno hace esta prueba, este test para ver el efecto, o sea, la importancia del efecto aleatorio, la significancia, si yo saco camada, el p-valor es, o sea, el p-valor de la prueba de LRT es menor a 0.05. Entonces eso implica que si yo saco, digamos, el efecto de la aleatorio de camada, bueno, el modelo tiende a perder, digamos, poder explicativo, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna forma me muestra, digamos, la importancia de haber bloqueado en este caso, ¿sí? Y una consulta. Sí. Esto de que se puede o no cambiar digamos, vos ya tenés un diseño para un determinado modelo donde planteaste efectos aleatorios. Eso Sí. de poder sacarlo o no sacarlo, depende de si el estudio es experimental o observacional. Claro, cuando uno tiene experimentales, uno no puede ya cambiar lo que está dado y tiene que aplicar el modelo que diseñó. A veces pasa en diseños observacionales que uno tiene muchos datos, no sé, por ejemplo, mide, no sé, mide resultados de encuestas, esas encuestas las hace a muchas miles de personas, y bueno, capaz esas personas pueden estar agregadas según, no sé, en la escuela a la que fueron, no sé, el barrio en el que viven, no sé, digo, uno puede encontrar diferentes estratificaciones de esos individuos, pero en realidad uno no lo, digamos, al ser observacional, uno puede ahí empezar a introducir efectos aleatorios para probar a ver si esos efectos aleatorios de alguna manera eh, mejoran la potencia estadística de tu modelo, porque recuerden que si yo le agrego un efecto aleatorio, me va a absorber parte de esa varianza residual al componente de varianza, y indirectamente lo que está haciendo es mejorándome la potencia estadística del modelo. Entonces, en esos casos observacionales donde yo me puedo de alguna manera identificar diferentes estratos y puedo probar de si el efecto aleatorio es importante o no, bueno, ahí sí lo puedo sacar o poner, ¿sí? Es algo como la selección de modelos que vimos cuando vimos la parte de variables cuantis, ¿sí? Con diseños observacionales. Es el mismo, digamos, estamos con el mismo esquema eh, de criterio, el mismo criterio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, y una cosa más que para mí está lindo mirar, o entender, es esto del coeficiente de correlación intraclase, ¿sí? Que en este caso, para el problema 7 nos dio un coeficiente bajo, ¿sí? De 0,16, y en este caso el de hormona nos dio un coeficiente alto. Bueno, ¿cómo interpretar eso? Es un poco, está bueno, digamos, porque también va a esto de cuánto me explica el componente de varianza aleatorio y cuánto me explica la varianza residual, ¿sí? Miren este grafiquito de acá abajo, que está hecho, lo saqué de internet para otro
para otro ejemplo, no sé, eran con pacientes, ¿no? Acá hay 4 pacientes, cada paciente es como el efecto, es la camada, ¿no? O sea, imagínenlo como la camada o el individuo. Y acá les muestra 3 casos, donde el ICC es alto, donde el ICC es intermedio y donde el ICC es bajo. ¿Sí? Miren acá, el ICC, cuando el ICC es alto, que estaríamos en el caso del problema 8 de bloques, del de hormona, lo que hay que ver es lo que es la diferencia, digamos, entre los individuos, entre las camadas, y lo que es la dispersión que me queda adentro de cada camada. En este caso, cuando el ICC es alto, se da un caso en donde la dispersión adentro de cada camada, individuo, lo que sea, es baja, es muy baja, y lo que sí es grande es la dispersión entre mis camadas o mis individuos o lo que sea del efecto aleatorio. ¿Sí? Entonces, esto se traduce justamente en tener una varianza residual chiquita y un componente aleatorio de camada o de individuo, lo que sea, grande. Porque la dispersión entre camadas es muy grande, pero la dispersión adentro de cada camada es muy chiquita. Y miren el caso totalmente contrario cuando el ICC es chico, es al revés. Los puntos son observaciones adentro de cada camada, individuo, lo que sea. Y lo que muestra esto es que la dispersión es mucho más grande adentro de cada camada, adentro de cada individuo, adentro de cada sujeto, y es más chica la dispersión entre individuos. ¿Sí? Entonces, es en estos casos donde justamente el ICC es chico, justamente porque, y se refleja en que la varianza residual sigue siendo grande, más grande comparada al componente de varianza del efecto aleatorio. Entonces, en estos casos, básicamente lo que está mostrando es que haber tomado su muestra, digamos, dentro de cada individuo, me aporta más dispersión que haber considerado al individuo como efecto aleatorio. ¿Sí? Entonces, esto un poco es lo que uno puede interpretar el valor de coeficiente de correlación intraclase, ¿sí? De esta manera. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Hasta acá quería llegar con la parte de condicionales, que era Guito que había quedado la vez pasada y nos sirvió también un poco para repaso. Lo que vamos a ver hoy es, ya vamos a pasar, en vez de trabajar con modelos condicionales, a trabajar con modelos marginales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ahora de por qué uno trabajaría con modelos marginales y no condicionales? Repasemos eso. Estás calculando una menor cantidad de parámetros. No tiene por qué ser así. No es la razón por la que uno trabajaría con un modelo marginal y no condicional. Si no te interesa mucho ver estos componentes de varianza, por ejemplo. Esa podría ser una razón, pero hay otras que quizás son más importantes y que capaz, quisiera ver si alguno la puede como decidir o intuir. O sea, seguro lo han visto con la teórica, pero ¿alguien recuerda? O sea, ¿cuál podría ser la ventaja además de esto? De que a mí puede no interesarme estimar una varianza, un componente de varianza más, entonces trabajo con modelo marginal. Pero además tiene, en algunos casos, algunas ventajas. No, como que nos permite trabajar con estas matrices de covarianza, que como que Sí, amplía la forma en la que podemos modelar las cosas, me parece, ¿no? eso, exactamente. Al poder trabajar, digamos, con la estructura de correlación de los residuos, ya no solo voy a poder hacer correlaciones sencillas, digamos, entre mis observaciones, sino que me permite modelar
cosas más complejas, ¿sí? No solo un coeficiente de correlación, sino otras formas de correlaciones entre mis observaciones. Que en los casos particulares de un diseño en medidas repetidas son muy importantes, porque en los diseños de medidas repetidas, donde el tiempo es un factor fijo, y yo, por ejemplo, mido en cada individuo a lo largo del tiempo una determinada variable, las observaciones en mi individuo sería la variable explicatoria de efecto aleatorio, ¿sí? Que yo ahora no lo voy a introducir como un condicional, sino como un marginal. Lo que voy a hacer es que ese individuo, de alguna manera, todas las muestras tomadas en ese individuo están correlacionadas, ¿sí? Pero esa correlación puede ser distinta, porque yo voy a estar midiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, yo no tendría por qué asumir que la correlación entre la observación 1 y la observación 500 va a ser la misma que la observación 1 y la observación 3. Sobre todo si el tiempo está metido en el medio, ¿sí? Entonces, esa correlación, por ejemplo, puede ir decayendo o puede tener otra forma. Bueno, eso es lo que nos permiten los modelos marginales, poder, de alguna manera, analizar, además de estas estructuras de correlación sencillas, otras estructuras de correlación un poco más complejas, ¿sí? Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con hoy es la última clase, digamos, del TP5, y vamos a trabajar con el problema 11, que es el de sueño. Así que si quieren, vayan abriendo, si tienen por ahí el PDF, y veamos el enunciado del problema, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer? Lo leo. Dale. Ahí yo, si puedo, lo comparto. Dale, sí, espero que lo compartas. Ahí se ve. Está, ahora sí. Bien. Se ha demostrado que la privación del sueño puede afectar negativamente una amplia gama de las funciones cognitivas. Uno de los efectos más prominentes de la pérdida del sueño es el deterioro en la vigilancia y la activación. Se llevó a cabo un experimento a fin de determinar el efecto de la cafeína sobre la pérdida de atención producida por privación del sueño. Participaron 26 individuos que fueron privados totalmente de sueño durante 3 días. Los individuos fueron divididos al azar en dos grupos. Uno recibió el tratamiento placebo y otro cafeína. Al inicio, primero, segundo y tercer día, se les aplicó la prueba de vigilancia psicomotora 10 minutos PBT. Esta mide la atención sostenida o alerta al registrar los tiempos de respuesta promedio a estímulos visuales que se producen en intervalos aleatorios durante 10 minutos en segundos. Bien. Bueno, entonces, hagamos un poco como hacemos siempre y intentemos de entender, digamos, el enunciado en base al tipo de estudio, la unidad experimental, cuál es la variable de respuesta, cuáles son las variables explicatorias, etc. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de estudio es? Experimento. ¿Por qué? Experimental. Porque vos estás aplicando, en este caso, tratamiento. Bueno, primero que la consigna dice se llevó a cabo un experimento, pero si no dijera eso, vos estás aplicando los tratamientos también. Perfecto. Sí, el investigador, la investigadora está asignando los tratamientos a los individuos, ¿sí? Algunos al grupo placebo, otros al grupo cafeína. ¿Sí? ¿Cuál es la variable respuesta, digamos? El tiempo de respuesta promedio. El tiempo de respuesta de cada... Sí, el tiempo de respuesta, ¿sí? Sería ese. Donde dice... Acá, sí, los tiempos de respuesta a estímulos visuales. Sí, perfecto. ¿Y cuáles son las variables explicatorias? El tratamiento con cafeína o placebo, o sea, tratamiento es un Tratamiento. factor de 2 niveles. Sí, es una variable quali de 2 niveles. El Categórica. tiempo, El tiempo, que ¿qué les parece?
¿Están acá los tiempos? A ver. Ah, Al sí, acá. inicio, Al primero, inicio, segundo y tercer día, perfecto. que sería cualitativa, podría ser un factor. Cualitativa, sí. Y El si tiempo, chequeamos linealidad, podría ser cuantitativa también. Habría que. claro, uno podría llegar a tantear, digamos, en este caso, si la variable uno conviene introducirla como cualitativa o como cuantitativa, dependiendo justamente de lo que hablaba recién Sebastián, ¿era? Sí, Sebastián, de si uno puede asumir linealidad o no en la respuesta con respecto al tiempo, ¿sí? Eh, Creo que en este caso en particular lo vamos a utilizar como quali. Así que, pero bueno, está bien. O sea, tenemos dos variables explicatorias de efectos fijos, ¿no? Serían el tratamiento y el tiempo, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? los individuos, puede ser. Los individuos. ¿Qué tipo de variable es? Y De efecto aleatorio, sería una, cualitativa. claro, ¿y por qué sería de efecto aleatorio? O sea, ¿qué es lo que, por qué tengo que tener en cuenta la variable individuo? Porque a mí no me interesa ver las diferencias entre individuos. O sea, yo quiero ver la diferencia entre café o no café. Claro, y el tema es que yo trabajé con 26 individuos, 13 en un tratamiento, 13 en otro, pero a cada uno de ellos los medí 4 veces en el tiempo, ¿sí? Claro, No es que yo, de alguna manera, aleatoricé esos individuos en los dos tratamientos y a algunos los medí el primer día, a otros los medí el segundo día, a otros los medí el tercer día. No, medí a todos en esos 4 tiempos, ¿sí? Entonces, esas observaciones no son independientes. Entonces voy a tener que introducir esta variable de efecto aleatorio individuo para, de alguna manera, considerar esto, la falta de independencia. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Entonces, ¿y cuál sería entonces nuestra unidad experimental? cada individuo. Cada individuo. ¿Sí? Bueno. eh, Dicho esto, entonces ahora lo que podemos hacer de vuelta, como hacemos siempre, es tratar de escribir el modelo. ¿Sí? Si se animan, lo podemos escribir tanto en formato de comparación de media nova o en formato de regresión. Así que, no sé, podemos hacer del 1 al 5, el grupo 1 a 5 lo hacen en formato más de ANOVA, comparación de media, y otro en formato regresión. ¿Sí? Si les sale, si lo pueden hacer. Y ahora lo vemos. ¿Alguien quiere, bueno, alguien lo quiere hacer online? ¿O les damos unos minutos? Si querés, puedo decirte cómo me imagino que puede ser. Vale, vayamos viéndolo, así capaz es más. O bueno, dale. Compartiste una screen, se va, así puedes ir escribiendo ahí arriba. ¿Cómo ¿Qué te hago parece? para tener el PDF para leer y a la vez escribir? O sea, comparto el PDF y Zoom me da la posibilidad de Compartir escribir, el ¿no? PDF y escribí arriba, claro, en Ok. algún pedacito en blanco. Ahí arriba entra re bien. Y acá tengo que poner anotar. Ok. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bien. Entonces, tenemos a la media global Sí, más un alfa de tratamiento, que sería uno de los efectos fijos, donde I puede valer de 1 a 2, vale. más un beta, que es el efecto fijo tiempo, Sí, donde J puede valer de 1 a 4, más I, que va a ser mi efecto aleatorio individuo, donde K puede valer de 1 a 26, más epsilon y JK.
Y acá, supuestos, epsilon y jk tiene una distribución normal con media cero y sigma cuadrado. Y k tiene una distribución normal con media cero y sigma cuadrado individuos. Bueno, genial, gracias. Y ahí podríamos rapidísimo. agregar la interacción, ¿no? Ah, ahí Entre va. alfa y beta. Me recomienda la interacción, sí. Vamos a ir construyéndolo. Lo vemos. La interacción, por un lado, sí. De hecho, era algo que creo que nos había faltado analizar. ¿Cómo están relacionadas las variables entre sí? Tiempo y tratamiento. ¿Están cruzadas o están anidadas? Están anidadas. Ahí Claro. pondrías A de J, ¿no? Que es el tiempo. Entre paréntesis. Al lado de la K. O sea, pero las que interaccionan entonces no son las fijas, porque están anidadas. No, pensémoslo. O sea, Sí, mejor antes. ¿están anidadas o están cruzadas? ¿Qué les parece? Digo, alguien dijo anidados. ¿A todos les parece que están Cruzadas. anidadas? Justifiquemos. A ver, ¿por qué están o cruzadas o por qué están anidadas? Yo pensé que estaban cruzadas más que nada porque para cada tratamiento voy a asignar esos 4 tiempos de medición, o sea, pero no sé. Yo creería que a cada individuo le aplicas esos 4 tiempos de medición, ¿no? Sí. Pero, digo, como cada individuo también, o está. A ver, cada individuo está. Pasemos por individuo, que capaz es más sencillo de verlo. Individuo, ¿cómo está cruzado o anidado con el resto de las variables? Con tratamiento yo creería que no, porque los individuos son distintos y no todos los individuos reciben el mismo tratamiento. Ok, entonces. Y entonces, Entonces, individuo y tratamiento no. ¿No qué? No están cruzados. Y entonces Están anidadas. están anidados, ¿sí? Anidados, exacto. O sea, individuo y tratamiento, muy bien. No tenemos al mismo individuo en un tratamiento y en otro, en un nivel del factor tratamiento. Entonces, está anidado. ¿Sí? Y ahí, Eso se escribiría, perdón, sí, la eso te iba a anotación de eso decir. sería Para poner ir un mejorando eso, claro, ahí hay que poner K de I. K de I, Ok. porque sería tu. Y ahí, entonces K iría de 1 a 13, en este caso en particular. Porque al poner el anidamiento entre paréntesis, ya decís, bueno, tengo 3 individuos para el nivel 1, 3 individuos para el nivel 2. Bueno, entonces, individuo está anidado en tratamiento. ¿Y qué pasa Profe, con el tiempo? Profe, perdón, una pregunta. No entendí eso último de la I, que ahora la I tiene 3 niveles, no entendí. No, lo que yo digo es que K, ahora como está anidado en el factor tratamiento, tenemos 3 individuos por tratamiento, ¿sí? Porque está balanceado el diseño. Entonces K Claro, va de 1 a claro, 13. Eso. claro, gracias. Por lo O menos sea, como se perdón, acá escribe. dice los individuos fueron divididos al azar en 2 grupos. Ahí uno supone que están 13 y 13. Sí, sí. Ok. Tendría que estar más claro. O sea, sí. O sea, a menos que diga, digamos, en general uno lo toma balanceado, ¿no? Igual eso lo pueden chequear después en la base de datos. Ok. Pero sí, digo, faltaría aclarar que está de forma balanceada, para ser más precisos, digamos. Seba, ahí todavía dice de 1, 2.26, y eso es lo que te dice Martín, que debería decir, ya que está mostrando ahí, 1, 2.13. Sí. Ahí va, eso. Eso es porque dice la aclaración de que está anidado. Claro. Ok. O sea, y que ahora después le voy a mostrar que en el formato más de regresión, en realidad, al no tener que indicar explícitamente esto, ahora pasa a ser de 1 a 26. Pero bueno, es un problema, digamos, de formato, de cómo se escribe en cada formato. Bueno, entonces estamos, individuos que están anidados en tratamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con individuo y tiempo? Cruzado. Están cruzados, ¿sí? Cada individuo yo lo mido en los 4 tiempos. Entonces el individuo está cruzado en tiempo, con tiempo. Y ahora volvamos. ¿Qué pasa entre tiempo
y tratamiento. También, Yo ahora lo veo pensando también bien, creo que cruzado. está cruzado, sí. Están cruzados, ¿sí? Porque Ambos. si nos olvidamos del término individuos, digamos, yo voy a tener a individuos que están en el tratamiento placebo, los medí los 4 tiempos, y a los individuos que están en otro tratamiento también los medí 4 tiempos. Entonces, Ah, de alguna manera, digamos, tengo cruzados los dos factores fijos, ¿sí? Porque para cada nivel de mi tratamiento voy a poder evaluar qué pasa a los 4 tiempos. tengo una pregunta, Martín. ¿La interacción entre individuo y tiempo puede ser que si no me interesa no la ponga en el modelo? O sea, dejo la de tratamiento y tiempo, que es efectivamente la que me interesa, va a mi entender. Claro, en general nosotros no solemos, digamos, esa interacción, o sea, la interacción de individuo con tiempo, dijiste, Sí. en realidad la única forma de agregar esa interacción sería que vos tengas como réplicas a ese nivel, y no tenés, porque para cada individuo, para cada tiempo, tenés una sola observación. Entonces no podés agregar esa interacción que vos estás queriendo agregar. ¿Se Ah, o sea, entiende? directamente no puedo. Ok, Directamente no se puede. bien. Tendrías que haber medido Pregunta. en cada tiempo y en cada individuo varias veces. Siempre que tengamos dos o más efectos fijos, podemos plantear la interacción. Siempre que estén cruzados. En este caso está diseñado porque, Ok, para estar cruzados. genial. Entonces, acá bien Sebastián agregó el efecto alfa-beta, alfa por beta de IJ, ¿no? Del cruzamiento de los dos. Si querés, para dejarlo más correctamente escrito, es alfa por beta y después vienen los subíndices, porque el subíndice viene al final. Alfa por beta y J. Genial. Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Podemos corregir alguna cosa más? ¿Qué les parece? Yo no sé si acá es muy necesario poner que epsilon y la i son independientes, pero ya no sé si es medio detalle, pero Bueno, vamos a ir a temas supuestos. A ver, ¿qué tipo de modelo vamos a hacer? ¿Condicional o marginal? Marginal. Marginal, ¿sí? ¿Podríamos hacer condicional? O sea, ya que pusiste en el modelo que está la variable aleatoria, creo que no. Ya estás como forzado a poner el supuesto del marginal. No. O sea, ¿recuerdan lo que veíamos antes de que hay unas, digo, para cuando son modelos lineales generales, o sea, cuando mi variable respuesta asume una distribución normal, eh, hasta puedo plantear una equivalencia entre modelos marginales y condicionales. En este caso, así planteado, ¿qué les parece? ¿Es un modelo marginal o condicional? ¿Qué difiere Parece que de es lo condicional. que, qué difiere de lo que hicimos hasta la clase pasada? O sea, ¿ven alguna diferencia? ¿Cómo está planteado? O sea, debería cambiar el supuesto de la variable aleatoria y Ah, no ah, debería tener la variable aleatoria. bueno, por No, eso. espérame, me Ahí, mareé. ahí vamos a eso. Digamos, Sí. esto así, planteado, es igual a como hubiésemos planteado un diseño, un modelo condicional en un diseño anidado, en bloque o medidas repetidas con un modelo condicional. Porque yo estoy explicitando en los supuestos de que mi variable de efecto aleatorio la voy a modelar con una distribución normal, con media cero y una varianza entre individuos. Decir eso es decir que yo voy a modelar de forma condicional. Entonces, si nosotros vamos a aplicar acá un modelo marginal, esa última línea no va, ¿no? Porque no voy a aplicar una variable de efecto aleatorio y la voy a modelar explícitamente. Entonces, esa última línea no va. Y entonces, ¿qué me cambia ahora? Porque ahora yo lo único que tengo acá es que tengo un epsilon, que voy a seguir una distribución
con media cero y un sigma cuadrado. Este sigma cuadrado, así escrito, es una varianza homogénea. Hay que agregarle la matriz, ¿no? Claro. O sea, ahí la diferencia, digamos, con un modelo lineal normal, es que ese sigma de ahí ya no va más, porque no es una varianza homogénea, sino que va a una matriz de varianza-covarianza. ¿Sí? Que voy a tener una matriz, digamos, para cada individuo en este caso, anidado en el tratamiento. ¿Sí? Esto se puede complejizar mucho, mucho más, pero para hacerlo así, voy a tener una matriz de varianza-covarianza de K anidado en I. Esa va a ser la forma, porque lo que tengo que modelar, la varianza y covarianza, es adentro de cada individuo, ¿sí? Ahí es donde yo tengo las observaciones no independientes. Entonces, esto escrito así, ahí sí es un modelo marginal, ¿sí? Porque yo, en vez de agregar explícitamente una variable aleatoria de efecto aleatorio, que asumo que sí, una distribución normal con media cero y una varianza entre individuos, lo que hago es modelar la matriz de varianza-covarianza de mis residuos. Voy a tener una sola varianza residual, voy a tener una varianza residual con una matriz de correlación, ¿sí? Habría que sacar entonces el I, ¿no? Eh, Porque es una variable de efecto aleatorio. para dejarme pensar, porque me parece que sí. Que sí. Me, eh, sí, me parece que sí. A ver, ahora me entra la duda, pero. Sí, 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 no lo según lo que incluye. recuerdo Sí, sí, sí. de la teórica no la incluye. Claro, perfecto. Perdón, ahí me confundí yo. En esa parte del modelo. Bueno, Acá, buenísimo. en lo que serían los supuestos, iría solo creo que era el símbolo de sumatoria, pero Hay un iba con el símbolo. KI o sin el KI. No, está bien así con el KI, porque de alguna manera, de hecho, lo que es verdad lo que me decían antes, no va en el modelo como una variable de efecto aleatorio, porque es verdad, entonces le tengo que indicar acá justamente eso, mi matriz de varianza-covarianza sobre dónde la estoy aplicando, que sería sobre los individuos. ¿Y Perdón, quién sería? Ah, perdón. no, nada, iba a preguntar, porque ahora, como sacamos el I, el K, ¿a quién le...? Claro, eso mismo, iba a preguntar yo. No entendí. Que nosotros sacamos ahí y en I especificábamos quién era K. Entonces ahora sacamos eso Lo y estás en los supuestos especificando me ahí, queda, la matriz de pero varianza-covarianza, y lo tenés que, o sea, en realidad lo que tenés que hacer es, más que poner los subíndices adentro del modelo, lo tenés que listar al final, que es lo que solemos hacer, ¿sí? Entonces pones que I va de 1 a 2, que J va de 1 a 4, y que K va de 1 a 13 anidado en el tratamiento, digamos. me hace ruido donde aclaro lo de K, porque no lo estoy asociando a ninguna variable ahí. Lo estás asociando a la matriz de varianza-covarianza, es parte de tu modelo. O sea, lo pongo acá. No, lo que te digo es que uno lo suele poner todo separado abajo. O sea, la declaración de los subíndices van aparte, digamos, del modelo. Miren, ahora, si querés, deja de compartir y les muestro. Vamos. No me toque. Acá está el tiempo de reacción, IJK, la media global, el efecto alfa de I, en este caso tratamiento, el beta J, el alfa beta y los residuos. Los residuos siguiendo una distribución normal con media cero y una matriz de varianza-covarianza para cada individuo anidado en el tratamiento. Y acá afuera declaramos cuáles son los subíndices.
El I va de 1 a 2, el J va de 1 a 4 y el K va de 1 a 3. Entonces acá vamos a tener una matriz para cada individuo perteneciente a un tratamiento en particular, o sea, uno de los dos tratamientos. Sí, que en realidad esa matriz van a ser todas iguales para cada uno de los individuos, porque no vamos a modelar diferencias entre individuos. Miren, acá está la matriz, pero es la forma, digamos, de escribirlo, ¿sí? Esta es la matriz de varianza y covarianza que vamos a utilizar, ¿sí? Yo tengo adentro de cada individuo las 4 observaciones, ¿sí? Los 4 tiempos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué es lo que tengo en la diagonal? Las Varianza varianzas. residual. O sea, vendría a ser la varianza que hay entre tiempos, ¿sí? O sea, que yo puedo asumirla toda constante o no, o puedo modelar la varianza según el tiempo, ¿sí? En el caso de que yo asuma una única varianza residual, sí, es la que justamente es esta, es la de la diagonal, en donde sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, sigma cuadrado 3, sigma cuadrado 4 son todas iguales, ¿sí? Uno podría asumir que no son iguales, ¿sí? Y después lo que tengo es las covarianzas entre las observaciones entre tiempos, ¿sí? Sigma 2,1, sigma 3,1, sigma 4,1, etc. Y eso es lo que nosotros vamos a modelar de forma distinta, ¿sí? Vamos a probar diferentes estructuras de correlación. Una, en donde se asuma que, por ejemplo, hacer simetría compuesta implicaría que todas estas covarianzas sean iguales. Otra que vamos a ver, que es la autorregresiva, con una función voy a decir que esas varianzas entre tiempos, esas covarianzas entre tiempos van a ir decayendo justamente con el tiempo, con la distancia entre observaciones, ¿sí? Y después vamos a ver otra, en donde justamente esta matriz tiene un nombre, donde se llama matriz desestructurada, en donde yo puedo estimar justamente una varianza distinta, una covarianza distinta para cada par de observaciones, ¿sí? Son diferentes, por ejemplo, estructuras de correlación que podemos testear. Hay más, hay otras, pero estas creo que son las que vamos a ver aplicadas al ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Estamos Sí, bien? sí. Bueno, entonces la idea ahora sería que avancen, digamos, en los grupos, hagan el script, que planteen Van a ver que ahora el modelo, o sea, vamos a seguir un poco como Adriana, digamos, lo fue dando en la teórica, ver un poco qué pasa con el tiempo inicial, si hay que sacarlo, digamos, del factor tiempo, digamos. Hay una serie de pasos en el script para hacer un análisis exploratorio respecto a eso, y después van a aplicar el modelo, los modelos condicionales, van a probar distintos modelos, y bueno, nos vamos a quedar con uno, y vamos a interpretar ese modelo, ¿sí? Esa sería la idea, digamos, del script de hoy. Así que ahora, si no hay más dudas, comentarios, armo los grupos y pasamos. Martín, ¿el script lo tenemos que hacer nosotros o No, el script está en el campus. yo No no lo lo veo en estaría el campus? encontrando yo. Sí, yo No. tampoco. A ver, ahora chequeamos. Y otra pregunta, el tiempo siempre estaría cruzado, ¿cierto? No hay manera de que el tiempo estaría... En los diseños de medidas repetidas, sí. ¿Con Ujú. quién? Con el individuo. Sí, o sea, perdón, el tiempo siempre está cruzado como una variable fija, casi en o sea, siempre que tomamos el tiempo como una variable, ¿no? Porque es muy difícil de que esté anidado, salvo que tengamos periodos de días en los que esté incluido, ¿no? No En sé, un estaba diseño de pensando. medidas repetidas es este modelo tradicional. Después uno puede llegar a tener algunas complejidades, o sea, modelos incompletos, lo que sea, pero un modelo de medidas repetidas
vas a tener dos factores, donde uno es el tiempo, donde van a estar cruzados esos factores fijos, y además el tiempo va a estar cruzado con tu variable aleatoria. Chequé lo del campus, no sé si alguien lo pudo chequear. No, no, no está, me parece. ¿Lo subiste? A ver. No, ahí lo subo. No, ahí va. Comparto. Acá. A ver. No, con pantalla completa. Bueno, les decía, habíamos visto el modelo en formato comparación de media ANOVA. Les muestro este para que lo tengamos en cuenta porque después vamos a tratar de interpretar los coeficientes y demás del Summary, ¿sí? Este sería el modelo en formato de regresión para este ejercicio, digamos, con dummies, ¿sí? Tenemos el tiempo de reacción. Esperen que pongo el puntero. El tiempo de reacción, ahora vemos tema de subíndice, pero tiempo de reacción, tenemos un beta 0, ¿sí? Que ahora, ¿qué vendría a ser el beta 0 en este caso? El tiempo de reacción para placebo y tiempo inicial. Sería el tiempo de reacción promedio estimado para los niveles de referencia, ¿no? Que en este caso vendría a ser, si acá tenemos una dummy de cafeína, bueno, en el beta 0 vamos a poner el placebo, y el tiempo inicial me quedaría también en el nivel de referencia, ¿sí? Eso de hecho ahora les voy a mostrar, o lo han visto, de cómo ordenar los niveles para que les quede, digamos, el tiempo inicial en la referencia, ¿sí? Pero bueno, el beta 0 sería eso para un sujeto promedio, ¿sí? Porque acá, cuando estamos hablando de modelos marginales, cuando modelamos la estructura de covariación, no son modelos sujeto específicos, no tenemos una predicción para cada sujeto en particular, ¿sí? Entonces se le dice para un sujeto promedio, en este caso, ¿sí? Es la diferencia con el modelo condicional. Y bueno, después tenemos una dummy para cafeína con un beta 1. Como tomamos al tiempo como quali, vamos a tener una dummy para cada uno de los días que me quedan por fuera del nivel de referencia, ¿sí? Para día 1, día 2, día 3. Y también vamos a tener los coeficientes para las interacciones, ¿sí? Un beta 5 para cafeína día 1, un beta 6 para cafeína día 2, un beta 7 para cafeína día 3, ¿sí? Más unos residuos. Esos residuos asumimos que siguen una distribución normal, con media cero y una matriz de varianza-covarianza. Acá la pequeña diferencia, digamos, con el modelo anterior es que los subíndices se simplifican un poco, es como más entendible, digamos. Nosotros acá vamos a distinguir entre lo que son los sujetos, ¿sí? Que van de 1 a 26, y la cantidad de observaciones por sujeto, que serían de 1 a 4, ¿sí? Entonces, por eso tenemos dos subíndices. Y K, ya sabiendo el sujeto y la observación, y digamos, el índice I, podemos, digamos, recuperar, digamos, la observación sin ambigüedades, ¿sí? Bueno, entonces, nada, al principio, digamos, en estos diseños de medidas repetidas, siempre conviene justamente ordenar, digamos, los niveles de nuestro tiempo,
en este caso, no solo del factor tiempo, sino del factor tratamiento, ¿no? Porque en este caso, a nosotros nos va a interesar cuando veamos el summary, por ejemplo, que en nuestro nivel de referencia esté el placebo y esté el tiempo inicial o algún otro tiempo, ¿no? Pero en principio nos interesa que el tiempo inicial y el placebo estén en el beta 0, si trabajamos con esos dos factores. Entonces hay que ver formas, digamos, para ordenar esos niveles, y es algo como muy, en este caso lo tenían en el script, alguna vez, no me acuerdo si ya lo habíamos utilizado, pero cuando uno, lo que uno puede hacer es decirle, bueno, a mis datos tratamientos lo trabajo como un factor y le pongo los niveles que estén en este orden, en placebo y cafeína, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, por default el R va a tomar a la cafeína como valor de referencia, ¿sí? Porque, si recuerdan, lo toma como por orden alfabético. Pero si no lo ordenábamos, cafeína iba a estar en mi nivel de referencia y placebo iba a ser en una dummy, ¿sí? Y lo mismo nos pasaría con el factor tiempo. Hubiese tomado de referencia al día 1 en vez del tiempo inicial. Entonces, para ordenarlo, se utiliza este argumento levels acá, ¿sí? En muchos de los otros casos donde trabajamos hasta el día de hoy, no hacía falta ordenarlo porque ya por orden alfabético, digamos, quedaba bien ordenado los niveles de referencia. En este caso lo teníamos que ordenar, ¿sí? Y bueno, y lo otro importante es justamente trabajar con el individuo como factor, porque es la forma en que hay que introducir en el GLS a la variable de efecto aleatorio, ¿sí? A la variable aleatoria. A la variable explicativa aleatoria. Bueno. Entonces, exploratorio. Que hicieron un par de gráficos, hicimos varios gráficos para el exploratorio porque hay que analizar varias cosas, se pueden analizar varias cosas en un diseño de medidas repetidas. En este caso, ¿qué vemos acá? Vemos que el tiempo de reacción es mayor para el placebo que para la cafeína. Acá tenemos hecho un boxplot con incluso todos los puntos ahí dibujados para los dos tratamientos, y vemos que, al menos acá la mediana, digamos, la distribución está más corrida hacia tiempos de reacción más grandes para el placebo que para cafeína. De hecho, acá en la tablita esta de acá abajo, deben ser ¿qué es esto? A ver, acá está la media. El tiempo de reacción medio para placebo es 18,56, para cafeína 12. Entonces, de alguna manera estamos viendo, intuyendo cuál podría ser el efecto, digamos, de la cafeína, ¿sí? Uno esperaría que la cafeína reduzca los tiempos de reacción. Y de hecho es lo que se ve así en medio exploratoriamente, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, Sí, sí. es un gráfico importante porque nos da idea de nuestro modelo, ¿sí? ¿Qué otra cosa más podemos chequear? ¿Qué otros gráficos se hicieron? ¿Qué otros análisis? Uno que era de espagueti o algo así. Un spaghetti plot, ¿sí? Que viene a ser algo similar al gráfico de perfiles, digamos. Que justamente lo que hacemos es ahora ver cómo responden cada uno de los individuos, en este caso separados por tratamiento, ¿sí? Uno, justamente, ¿recuerdan lo que charlábamos de esta interacción tiempo, o sea, del individuo con el resto de los factores? Bueno, es una forma de chequear. Uno esperaría, digamos, que los individuos que están asignados a un tratamiento respondan todos más o menos de la misma manera, ¿no? Porque si empieza a haber diferencia en la dinámica de cómo responden al tiempo los diferentes individuos aplicados a algún tratamiento, bueno, nos está indicando de que hay como una interacción entre tratamiento, que puede haber cierta interacción con el individuo. Entonces uno esperaría que todo esto responda más o menos de la misma manera, y lo único que varíe es como quizás la ordenada del origen, ¿sí? Como un poco lo que veíamos en los modelos condicionales. Bueno,
¿Qué podemos afirmar con esto? ¿Qué les parece? ¿Responden más o menos similar? ¿No responden similar? El del placebo parecería que sí, el de la cafeína Hay más o un menos, individuo, ¿no? Sí. pero Acá menos. hay un individuo que, acá en el día 1, creo que es el 1. No sé si es Sí, creo que sí. el 1, sí, debe ser el 1. Que ven que en el día 1 responde un poco más bajo, ¿sí? Capaz por las respuestas otras tendría que estar un poco más arriba. Pero bueno, es el único individuo que responde así. Hay dos opciones, o lo dejamos o lo retiramos, digamos, del estudio, ¿sí? En principio lo dejamos. Y acá vemos ya un gráfico promedio, ¿no? O sea, colapsamos a nivel de individuo y vemos el efecto del tiempo sobre el tiempo de reacción para los dos tratamientos, placebo y cafeína. ¿Qué les parece? O sea, ¿notan algo raro, digamos, por ejemplo, acá, el tiempo inicial? ¿Uno qué esperaría en el tiempo inicial? Es que sea igual, o sea, que salgan del mismo punto, tengan la misma media. Y más o menos, sí, claramente, digamos, si yo aleatoricé bien a mis individuos y tengo un número suficiente, no esperaría tener diferencias en el tiempo de reacción medio entre los dos tratamientos, porque el tiempo inicial es antes de haber agregado, de haberles hecho el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso, bueno, quizá por el n bajo, por lo que sea, digamos, o por un defecto en nuestra aleatorización, nos da que ligeramente el tiempo de reacción es ligeramente mayor para el tiempo inicial en el tratamiento en los individuos que están asociados al tratamiento placebo que al tratamiento de cafeína, ¿sí? Y además se empieza a ver otra cosa, ¿no? Como que si ustedes ven, la diferencia entre el tiempo inicial y el día 1 no es la misma para los individuos que están en el tratamiento cafeína que en el tratamiento placebo, ¿sí? Y eso nos puede generar algo que es como una interacción forzada, porque a tiempo inicial uno no lo quiere de alguna manera poner en evaluación, o sea, que me genere una interacción del tiempo inicial con el día 1. Entonces ahí es donde una de las cosas que se suelen hacer en medidas repetidas es, bueno, para evitar esto, saco, o sea, saco de mi factor tiempo al tiempo inicial y lo agrego como una covariable, como para tener, digamos, de alguna manera un, un control de que, digo, uno tiene que asumir de que el tiempo de reacción va a variar individuo a individuo. ¿Y cómo eso lo controlo? Bueno, a través de una covariable que puede ser el tiempo inicial, ¿sí? Entonces, suele ser útil sacar al tiempo inicial de mi factor tiempo, porque en realidad yo lo que quiero ver es el efecto a nivel de los días, ¿sí? Y a ver ahí si hay alguna interacción. Esa es una de las Perdón, razones, sí, por las cuales nosotros después pasamos el tiempo a como una covariable. perdón, no, iba a preguntar, o sea, ¿cómo es? O sea, si está inicial ahí, como veo que día uno es distinto para ambos tratamientos con respecto a inicial, ahí puede haber una interacción entre quiénes. Entre mi tiempo y el tratamiento. O sea, acá la respuesta para entre, por ejemplo, ahora miren, me adelanto un toque, pero miren el gráfico de la derecha que es el mismo que en el anterior. Si yo le saco el tiempo inicial, ven que las respuestas son bastante paralelas. Ah, sí. Y si yo le dejo, ahí empieza a joderme el tema de la interacción. Entonces, como a mí no me interesa ver la interacción entre el tiempo inicial y el resto de los días, la forma en que se hace, que se trabaja en medidas repetidas, es tomar al tiempo inicial como una covariable. Claro, claro, porque vos no querés ver interacción entre días, es como, Claro, es como claro. ver una interacción forzada que del tiempo inicial con alguno de los días donde yo ya apliqué efectivamente el tratamiento. ¿Sí? Igual ahora en un par de diapos, si quieren, volvemos, pero lo otro que también es importante es ver qué pasa con la correlación entre tiempos, ¿sí? ¿Qué información me puede dar hacer este tipo de gráficos?
¿Alguien, alguien que tenga alguna idea? ¿Por qué? O sea, ¿qué información me da a los términos del modelo que yo quiero generar? Un poco está relacionado con la matriz de covarianza que después querés sacar. Claro, exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un modelo condicional que decíamos cómo tienen que ser estas correlaciones entre los días, entre los tiempos, digamos, para un modelo condicional de simetría compuesta, etcétera? Iguales. Iguales, ¿sí? En un modelo condicional yo estoy asumiendo de que estas correlaciones son iguales, que es equivalente a un modelo marginal con simetría compuesta. Entonces, esto me está diciendo, por ejemplo, que ojo con considerar que las correlaciones son todas iguales. Porque ven, acá, no sé, T inicial día 1, 0,56, 0,3, 0,25, 0,63, 0, como que hay aparenta haber una disminución de la correlación entre, cuanto más alejados están los tiempos entre sí, menor es la correlación entre esas observaciones. ¿Lo ven? Entonces eso me da pistas también de cuál va a ser la matriz de varianza-covarianza que mejor se ajusta a mi modelo. ¿Sí? Bueno, Viendo esos, sí, perdón, viendo esos índices, cuando sacamos el tiempo inicial, a sí. mayores índices de correlación, diríamos que ajusta mejor, ¿no? A Sin mayores, necesidad a mayor índice de correlación, digo, diríamos que ajusta mejor sin necesidad de ver los AIC por ahora. ¿qué sería que ajuste? No, no entendí. O sea, ¿qué es la correlación? ¿Qué significa que hay una correlación de 0,63 entre día 1 y día 2? Digamos que o sea, parte de de la diferencia que vemos eh, con respecto al tiempo de reacción, corre- no sé, ahí medio que eso me cae. Bueno, pues eso, ojo con las interpretaciones, porque acá hay que entender el concepto de correlación. ¿Qué implica? Digamos, ¿qué estamos correlacionando acá? Estamos correlacionando observaciones, tiempos de reacción de observaciones que provienen del día 1 con tiempos de reacción que provienen de observaciones del día 2, ¿sí? Independientemente del sujeto, está todo mezclado. Entonces, lo que dice esto es que si los tiempos de reacción aumentan en el día 1, son más altos en el día 1, seguramente también sean más altos en el día 2. Y con respecto al día 3, dice lo mismo, pero en un grado menor. Esa asociación entre tiempos de reacción más altos día 1 y tiempos de reacción más altos en el día 3 se va achicando. Ok, Por eso en la diagonal es 1, porque cuando aumenta el tiempo de reacción en el día 1, aumenta también, bueno, en el día 1, básicamente. ¿Sí? Es la diagonal, básicamente. Pero por eso, no me está hablando de modelos, ni de nada, ni de ajuste, ni nada por el estilo. Es simplemente la asociación entre las observaciones que yo tengo en el día 1 y las observaciones que tengo, que obtuve del día 2. ¿Sí? Acá ok, para los 26 individuos. bárbaro. Bueno, entonces, volviendo a esto del tiempo inicial como covariable, es un poco lo que charlábamos antes, ¿sí? Ya sea por esta cuestión de que no me interesa, digamos, evaluar esta interacción forzada entre el tiempo inicial, que es antes de aplicar los tratamientos, y el resto de los días, o también podría ser que si yo veo, digamos, que el tiempo inicial tiene correlaciones muy distintas con los tiempos, con el resto de los tiempos, también, digamos, eso me da la pauta de que meter, digamos, el tiempo inicial ahí me puede generar algún problema. Entonces, por ambas razones, uno en general suele trabajar con el tiempo inicial por fuera, digamos, del factor tiempo, ¿sí? Y entonces, por todo eso, es que hicimos eso del MELT, el CAS, todo eso que ustedes vieron ahí, ¿sí? Básicamente, les muestro, digamos, no sé si lo llegaron a ver, las bases de datos. Sé que hubo varios que se detuvieron en esto, pero básicamente, digamos, fueron reordenamientos de la base de datos. Esta era la base de datos inicial.
individuo, tenía 4 columnas, individuo, tratamiento, tiempo y tiempo de reacción, ¿sí? Entonces, una cosa es, cuando yo hago esos gráficos de correlaciones, para poder hacerlo necesito tener a los tiempos como columnas, si no, no puedo hacer esas correlaciones. Entonces, por eso transformaron los datos. Esto se le llama un formato long, porque el tiempo está como en cada observación. Acá yo tengo, a ver si les muestro, tengo cada individuo a tiempo inicial, a día 1, a día 2 y a día 3, ¿sí? Lo tengo como en filas separadas. A esto se le llama formato long. Y el formato wide, que es el que me permite hacer las correlaciones, esos gráficos heatmap, lo pasé a formato wide, ¿sí? Que es formato en columnas. Entonces yo tengo ahora una sola fila por cada individuo. ¿Ven? Tengo 26 filas. Y para cada fila tengo el dato de cada individuo, ¿sí? Al tiempo inicial, al día 1, al día 2 y al día 3. Esto lo hicieron con esa decast. Y después lo que hicimos fue, bueno, ahora como vamos a trabajar con la variable inicial, con el tiempo inicial como covariable, la matriz original, la base de datos original no me sirve, porque el tiempo inicial lo tengo, el tiempo inicial lo tengo en mi factor tiempo. Entonces lo tengo que sacar de ahí. Entonces agarramos el formato Y, y lo que hicieron fue meltear, o sea, juntar, unir los días 1, día 2 y día 3 para volver al formato anterior, pero sin que se modifique lo del tiempo inicial. ¿Sí? Entonces se creó una nueva columna que sea el tiempo, ahora mi factor tiempo, y de vuelta voy a tener repetido el individuo 1 con el tiempo inicial al día 1, y después lo voy a tener por acá abajo al día 2. ¿No? Sí. ¿Ven? Y tengo el tiempo de reacción como una columna aparte, que es lo que me permite después modelar la variable de respuesta del tiempo de reacción. ¿Sí? Era solo un juego con las matrices para poder primero graficar la matriz de correlaciones y después volver a un formato que me permita modelarlo en el GLS, pero tener por fuera mi covariable tiempo inicial como una columna distinta. Si no, no lo puedo modelar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vuelvo al PPT. Esperen que- Bueno, entonces, no lo tengo acá, qué lástima, pero bueno, a ver si me aparece después. No, no lo tengo. Acá está. Bueno, entonces, lo que hicimos fue pasar el tiempo inicial como covariable, ¿sí? Entonces, este modelo que está acá ya contempla ese cambio, ¿sí? En donde vieron que sacamos o sea, ahora el beta 0, ¿qué representa? En este caso, ven que dice beta 0, beta 1 por cafeína, beta 2 por día 2. Ya no está el día 1 que estaba antes, ¿sí? Si lo recuerdan, acá teníamos el día 1 metido como un coeficiente más. Y lo que aparece acá es este beta 4 con el tiempo inicial, ¿sí? Cuando yo agrego el tiempo inicial como una covariable más. Entonces, el beta 0 ahora, ¿qué me representa? Placebo, día 1. Claro, sería el tiempo de reacción promedio para un sujeto promedio en la condición placebo para el día 1, ¿sí? Bueno, y el resto no cambió. Entonces, básicamente se planteó este modelo, se va a plantear este modelo con la función GLS, que es la que nos permite modelar estructuras de correlación, y el ejercicio va a ser, bueno, ver cuál es la mejor estructura de correlación que ajusta mis datos, ¿sí? Entonces vamos a probar distintas. Justamente estas tres que están acá, ¿sí? Acá
¿Ven? En todos usamos la función GLS. Ponemos al tiempo de reacción como variable de respuesta, después ponemos nuestras variables de efectos fijos, tratamiento por tiempo, que acá tenemos la interacción, más mi covariable, que es el tiempo inicial, y después le agrego el argumento para la correlación, para la estructura de correlación, ¿sí? Que en este caso, la matriz de varianza, covarianza, simetría compuesta, se escribe de esta manera, ¿sí? Cor, com, sim, implica una matriz de simetría compuesta. Lo que le tengo que indicar adentro es cuál es la estructura de agrupamiento, o sea, dónde está el nivel a partir del cual las observaciones no son independientes. Y en este caso es agregar de esta manera al individuo, ¿sí? 1/individuo. Entonces, acá a la derecha tienen la matriz de varianza-covarianza que estamos testeando en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan? La que yo les había mostrado antes tenía 4 tiempos, ahora como el tiempo inicial está por fuera, en la matriz de varianza-covarianza, nos quedan los 3 tiempos, ¿sí? El día 1, el día 2 y el día 3. ¿Sí? Entonces, la matriz de simetría compuesta lo que hace va a estimar un parámetro más, que es este ρ de acá, que es un ρ que me que me estima, digamos, la correlación entre los días, entre las observaciones de los individuos, y asume que todas son iguales, ¿sí? Es como si yo en la matriz de correlación que les mostraba antes, hubiese visto que esta valía 0,63, pero esta también valía 0,63, y esta también valía 0,63, ¿sí? Eso es lo que estamos asumiendo cuando ponemos simetría compuesta. Y vamos a estimar una varianza residual, una única varianza residual, ¿sí? Para para T1, T2, T3. ¿Cuál más testearon? Esta, ¿no? La autorregresiva de orden 1. ¿Alguien me la puede explicar? Es muy parecido al anterior, pero tienes un exponente. Claro. Perfecto, gracias Daniel, ¿sí? Entonces tenemos toda esta parte, la parte fija es toda igual. En el argumento de la correlación, ahora le ponemos que lo modele con una matriz autorregresiva de orden 1, se llama Cor AR1. Y le pongo el mismo factor de agrupamiento, que es el individuo. Entonces la gran diferencia con esto es que lo que me va a hacer es, a medida que las distancias entre las observaciones sean mayores, o sea, me va a elevar a un coeficiente, o al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, a la quinta, ¿sí? Me va a estimar un phi, un ρ, un phi, como quieran llamarlo. Y eso va a hacer que cuando yo eleve ese phi al cuadrado o al cubo, ¿sí? Como es un valor que va entre 0 y 1, o sea, es menor a 1, la correlación va a ser más chica a medida que me voy alejando entre los tiempos, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que ven es que, en este caso, para tiempo 1 y tiempo 2, voy a tener una correlación phi o ρ, como quieran llamarlo. Para tiempo 1 y para tiempo 3, ahora va a ser phi, pero al cuadrado. O sea, va a ser más chica. Y para tiempo 2, tiempo 3, va a ser phi, porque la distancia entre tiempo 2 y tiempo 3 es 1. Entonces tiene que ser la misma que para tiempo 1, tiempo 2. Eso asumiendo, o sea, lo que estamos asumiendo es que la distancia entre los tiempos es homogénea. ¿Sí? Bueno, y la última que vamos a testear es esta, una matriz desestructurada, la que les había contado antes de que la correlación entre observaciones del mismo individuo puede ser distinta, ¿sí? Una puede ser para el tiempo 1, tiempo 2, otra para tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, otra una para tiempo 1, tiempo 3, otra para tiempo 2, tiempo 3, y así. Voy a estimar tantos coeficientes como sea de grande mi matriz, ¿sí? En este caso son 3. Bueno, y la forma de meter esa matriz desestructurada es poniendo el core sim, ¿sí?
Ojo no confundirse porque son bastante parecidos. Una es Core-Com-Sim, la de simetría compuesta, y la matriz desestructurada es Core-Sim. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo vamos a comparar los modelos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr estos 3 modelos y ¿qué hacemos? Ver el Sí, AIC. mira, ahí sí. Ver el AIC, sí, vamos a ver un poco vamos a chequear los supuestos en los 3 modelos para ver si que los residuos no tengan estructura, que se cumpla el supuesto de normalidad, etcétera, que no podamos rechazar el supuesto de normalidad. Y después vamos a compararlo con el AIC, ¿sí? Entonces, básicamente eso fue lo que hicieron. Acá tengo los 3 gráficos de residuos versus predictos para los 3 modelos y los QQplot para los residuos, ¿sí? No hay mucho para decir acá, digamos, ya lo venimos trabajando en toda la primera parte, digamos, en ninguno podemos rechazar el supuesto de normalidad, ni tampoco se ven estructuras claras en los residuos, así que le damos para adelante, ¿sí? Entonces, entonces, una vez que ya vimos que se checan los supuestos, ahora les quería mostrar un poco cómo interpretar, digamos, la salida de los modelos, ¿sí? El summary. La parte nueva en cada uno de estos modelos que vamos a ver es justamente la estimación del RO, del coeficiente de correlación, ¿sí? Si ustedes hacen summary del modelo, en este caso del modelo de simetría compuesta, van a tener un único parámetro RO, que es 0,32, en este caso nos dio, que es justamente cuánto vale este parámetro que habíamos visto antes, ¿sí? Y vamos también a tener una estimación de la varianza del error estándar residual del modelo, como siempre lo hemos tenido, ¿sí? Que viene a ser esto, ¿no? O sea, el error estándar al cuadrado es la varianza esta homogénea residual, ¿sí? Para el modelo R1 vamos a tener, acá lo llaman phi, ¿no? No importa el nombre, pero acá me indica la estructura de correlación que yo usé, AR1. En este caso decía simetría compuesta. Acá me estima un phi, que el phi justamente va a ser el valor este que tenemos acá, ¿sí? Entonces me va a seguir estimando un único parámetro. Y en cambio acá varía un poquito cómo me informan, digamos, en la parte de la estructura de correlación cuando utilizo una matriz desestructurada, ¿sí? Acá lo llegaron a ver en el summary, no sé si lo pudieron ver, pero ven, acá les da el parámetro de correlación estimado para cada una de las combinaciones de observaciones, ¿sí? Día 1, día 2, día 1, día 3, día 2, día 3, ¿sí? Me estimó distintas coeficientes para las diferentes asociaciones entre las observaciones. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, y esto lo vamos a ver acá reflejado en el AIC, ¿sí? Como dijimos, vamos a comparar esos 3 modelos bajo el criterio de AIC. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué les parece? El que mejor ajusta sería el Corsin, pero bueno, habíamos dicho eso de que, bueno, el AR1 en este caso también serviría. Claro, ahora repasemos un poco el AIC, dijimos que modelos que no difieran por más de dos puntos de AIC son equivalentes, los podemos asumir equivalentes, ¿sí? Si uno se ve en términos estrictos, el AIC baja, el de menor AIC es el de simetría, el de la matriz desestructurada, ¿sí? Este Corsim. Que acá justamente donde están los DF, se ve que está estimando 2 parámetros más, ¿sí? Por encima de del modelo con simetría compuesta y del modelo con R1. Y eso sale justamente de acá, porque acá me estoy estimando un RO, y acá estoy estimando 3. Entonces hay 2 de diferencia, ¿sí? Entonces, ¿con cuál se quedarían? Al no ser, al no tener 2 unidades de diferencia, por ahí con el más parsimonioso. Sí, podría ser, o sea, de hecho es la opción que elegimos en el script, ¿sí?
Pero si ustedes Pero me eso ya no lo tiene en cuenta el ICE. Claro, por Como eso, para. a eso voy. El AICET tiene en cuenta la cantidad de parámetros y el ajuste, ¿sí? Evidentemente el ajuste es bastante, en términos de ajuste, es mejor el de la simetría desestructurada. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le agregué 2 parámetros más, el AIC sigue siendo un toque más bajo. Entonces, si alguien me lo justifica por ahí y me dice, no, yo me quedé con la simetría con la matriz desestructurada por este motivo, eh, yo no le voy a decir nada, ¿sí? Sin embargo, también tenemos otros argumentos y decir, no, bueno, yo capaz prefiero quedarme con el R1 y tengo argumentos para decir el por qué. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que el delta IC entre el R1 y el desestructurado es bajo. Entonces esos modelos son equivalentes. Yo podría elegir cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, como el R1 es más parsimonioso porque estima menos parámetros, bueno, yo me quedo con el modelo más simple. Ese fue el criterio que nosotros utilizamos en el script para decir, bueno, a partir de ahí sigo trabajando con el modelo R1. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, pasemos a analizar un poco la salida, digamos, del modelo elegido, ¿no? Ahora asumimos que nos quedamos con el modelo R1 por estas dos cuestiones que hablamos recién. Entonces, esta es la salida de la ANOVA del modelo. ¿Qué información nos está dando? ¿Cómo analizamos esto? Que la interacción entre el tratamiento y el tiempo sería no significativo. Bien, punto importante, siempre empezar, si hay un término de interacción, empezamos por ese término, ¿sí? Entonces, nos dice que la interacción no es significativa, no hay una interacción significativa entre el factor tiempo y el factor tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos mirar también? Los efectos, no me acuerdo el nombre, pero de tratamiento, tiempo. Los efectos principales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué vemos? Hay efecto justamente del tratamiento sobre la variable respuesta y también del tiempo. Perfecto, ¿sí? Tenemos un efecto del tratamiento que nosotros queríamos evaluar, hay un efecto. No sabemos qué tipo de efecto, si positivo, o sea, cómo es que varía entre los niveles, pero hay un efecto del tratamiento, ¿sí? El tiempo de reacción promedio para un sujeto promedio no es el mismo para un nivel de tratamiento que para el otro. Lo mismo pasa con el tiempo, ¿sí? Tenemos al menos algún tiempo que difiere significativamente de los otros, ¿sí? Entonces hay un efecto independiente del tiempo y un efecto independiente del tratamiento. Y además vemos que, por ejemplo, esto ya digo, a nivel de la interpretación biológica no nos interesa, pero vemos que hay un efecto del tiempo de reacción inicial, ¿sí? Hay un efecto significativo. Evidentemente, sujetos con tiempos de reacción más bajos tienen tiempos de reacción, bueno, es medio tautológico esto, pero hay un efecto del tiempo de reacción inicial, ¿sí? Entonces, un poco eso es lo que refleja esto. Hay una interacción, hay un efecto del tratamiento, hay un efecto del tiempo y hay un efecto del tiempo inicial sobre los tiempos de reacción posteriores, ¿sí? A mí, con respecto a que sea significativo el inicial, me genera dudas de, como habíamos mencionado antes, no debería ser el mismo. O sea, no debería haber una No, diferencia. lo que dice esto es que dependiendo del tiempo inicial que tenga cada sujeto, después los tiempos van a estar de alguna manera modulados por ese tiempo inicial. Imagínate un sujeto que tiene un tiempo de reacción de 15 y después, bueno, vas a tener un efecto del tiempo y un efecto del tiempo de reacción, pero la ordenada al origen, digamos, va a variar según el tiempo inicial. Sujetos que tienden a responder más rápido lo van a hacer en todo caso siempre de la misma manera. Sujetos que tienen tiempos de reacción más altos van a tender a responder más altos en todos los casos, independientemente del tiempo, del tratamiento y de lo que sea.
Eso nos dice el tiempo inicial, el efecto del tiempo Ah, inicial sobre el tiempo de reacción. ok, lo estaba interpretando de otra forma entonces, gracias. Genial. Bueno, ya medio que con esto, digamos, tenemos bastante información, ya hasta, digamos, tenemos buena información biológica, podemos seguir como teniendo algunos detalles más en particular, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá tenemos los beta, ¿sí? Estos son los beta estimados para el modelo de regresión por dummies, ¿sí? Estos beta responden a estas ecuaciones, a este modelo que habíamos escrito acá, ¿sí? El tiempo de reacción, un beta 0, un beta 1, etc. ¿Sí? De vuelta, repasemos un poquito, por ejemplo, este 15,96 o casi 16, ¿qué implica? ¿Qué significa ese valor? ¿Y en qué unidades está? No sé, como charlemos un poco también, porque estas cuestiones, digamos, son importantes. Entender, digamos, cómo interpretar biológicamente estos números que están acá. Creo que estaría en segundos y es el tiempo de reacción para un individuo que recibió placebo en el día 1. Perfecto. ¿Sí? Para un sujeto promedio. Perfecto. ¿Sí? Justamente 16 segundos, si lo redondeamos, es el tiempo medio de reacción de un individuo promedio sometido al tratamiento placebo en el día 1, ¿sí? Porque ahora lo que está en el nivel de referencia no es el tiempo inicial, sino el día 1, ¿sí? Y una cosa importante de agregar es que justamente el tiempo inicial de reacción, para este caso, es 0 segundos, ¿sí? ¿Podríamos haber hecho otra cosa? ¿Por qué es cero el tiempo inicial acá? Porque justamente nosotros ahora agregamos como covariable el tiempo inicial, ¿sí? Es una covariable, es una variable cuanti que tenés en el modelo. Es el tiempo inicial. Entonces, ¿cómo interpretamos la ordenada al origen en modelos cuando tenías quali y quantis? O sea, ¿qué pasa con la quanti? O sea, la ordenada Que al tiene que origen es, valer cero. claro, es cuando esa variable cuantitativa es 0. A menos que, por ejemplo, alternativamente, otra cosa que vimos es, bueno, para poder ganar interpretación biológica, yo puedo decir, bueno, en vez de haber trabajado con el tiempo inicial así crudo, lo podía haber centrado al promedio de tiempos iniciales. Entonces, en este caso, iba a ser el beta 0 de todo esto a un tiempo inicial de reacción promedio. ¿Sí? Esto es para repasar un poco también lo que hemos visto en otras clases. ¿Qué pasa? Por ejemplo, de vuelta, interpretamos ahora el coeficiente para el tratamiento de cafeína. ¿Qué está implicando esto? Que el tiempo de reacción en promedio es 8,9 segundos menor con cafeína que con placebo. Perfecto, ¿sí? O sea, hay una reducción de 8,91-92 segundos en el tiempo medio de reacción de un individuo promedio sometido al tratamiento cafeína en el día 1, ¿sí? Con un tiempo inicial de reacción de 0 segundos. ¿Sí? Básicamente, bueno, o sea, cómo interpretar el coeficiente es eso. Lo que nos está diciendo claramente a nivel biológico es que el tratamiento cafeína reduce los tiempos de reacción, ¿sí? Porque como la interacción no da significativa, lo podemos evaluar así directamente. Profe, acá estamos diciendo siempre individuo promedio Sí. porque, o sea, tenemos 26 individuos, pero nosotros, o sea, no queremos hablar de esos 26, queremos hablar de individuo en general. Por eso Claro, aclaramos siempre individuo promedio, claro, porque es como porque el factor aleatorio.
es como o sea, es nuestra variable de efecto aleatorio, que no la estamos modelando explícitamente, sino a través de esta matriz de covariación. Entonces, Claro. lo que estamos hablando es de un individuo promedio. Y lo resalto porque en un modelo condicional no se habla de individuo promedio, sino de individuo típico. Es una nomenclatura que se utiliza así, ¿sí? Creo que en la teórica ya deben haber profundizado en esta cuestión, que se ven algunas diferencias, no en este caso, pero en otros sí, ¿sí? O sea, o si no lo vieron, lo van a ver en la segunda parte. Bueno, entonces decíamos, tratamiento cafeína reduce significativamente el tiempo de reacción. Si lo vemos a través del EMINS, es esto que acá yo tengo acá chiquitito, ¿sí? Acá están los dos tratamientos, cafeína y placebo, y acá vemos la media de los tiempos de reacción para cada uno de los tratamientos, de forma independiente al efecto del tiempo. Vemos que no se solapan, ahí están sus intervalos de confianza, y las flechitas rojas nos dicen que ese contraste no, o sea, es distinto de cero, significativamente distinto de cero, con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Bueno, y con respecto al tiempo, ahí, ¿qué podemos decir? Que el tiempo de reacción, justamente, acá si ven los coeficientes para el tiempo 2, tiempo 3, los coeficientes son positivos. ¿Sí? Entonces quiere decir que están aumentando respecto al día 1. El tiempo día 2 sería respecto al día 1 de que están en la referencia, y el tiempo día 3 también respecto a la referencia. Viéndolo acá de los coeficientes, no podemos decir nada respecto a día 2, día 3. Entonces, acá sí o sí tenemos que hacer el gráfico de las comparaciones a posteriori, y podemos analizar qué pasa entre los tiempos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué se ve? ¿Lo corrieron? ¿Llegaron a ver? Acá tenemos el tiempo, día 1 abajo, día 2 en el medio, día 3 arriba, y tenemos acá el de min, o sea, los tiempos de reacción en el eje X, los tiempos de reacción predichos. Se ve que también para, como que de día 2 a día 3, en día 3 los tiempos de reacción son como más, o sea, más lentos. O Son sea, más los tiempos de lentos. reacción mayores. Claro, primero nos dice que, bueno, el tiempo de reacción aumenta significativamente con la privación del sueño. Esto lo veíamos en la ANOVA de forma independiente al efecto de cafeína, porque la interacción no es significativa. Pero lo que nos dice acá es que los tiempos de reacción promedios para el día 1 son significativamente distintos, menores, respecto al día 2 y al día 3. Pero entre el día 2 y el día 3, no llego a ver, no sé si se solapan, me parece que no se llegan a solapar las flechitas rojas. Entonces, entre el día 2 y el día 3, si bien los tiempos de reacción están más cerca, los valores promedio, sigue habiendo diferencias significativas entre ellos, ¿sí? O sea, el tiempo de reacción para el día 3 es significativamente más grande que el tiempo de reacción para el día 2. Esto si no se solapan las flechitas, que me parece que no se solapan. Habría que ver después el valor ahí de los contrastes que tira Lemins, ¿sí? ¿Alguien lo recuerda eso? Si Sí, quedaba, sí, no se solapaban. no se solapaban, ¿sí? Genial. Bueno, hasta acá, digamos, ya está. Con esto tenemos toda la información para cerrar, digamos, y hacemos un último grafiquito donde de alguna manera sintetizamos todo esto. Acá tenemos un gráfico en donde tenemos los tiempos de reacción del modelo marginal predicho, ¿sí? Los tiempos de reacción promedio para un sujeto promedio, separado por tratamiento y por día, ¿sí? Estos son los valores predichos. Y lo que le agregamos son las letras de significación, de significancia, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esto? Sé que si tiene letra distinta es que hay diferencias significativas, pero respecto a mayúscula y minúscula no me acuerdo. Bueno, ahí lo que quisimos,
a ver, la interacción nos dio significativa, entonces hicimos como efectos principales. Entonces podemos evaluar de forma independiente el efecto del tiempo y del tratamiento. Entonces, para que eso, poder sintetizarlo en un gráfico, lo que hicimos fue justamente poner al efecto del placebo, como hay un efecto significativo entre placebo y cafeína, a todas las de placebo lo pusimos con mayúscula y a todas de cafeína lo pusimos con minúscula. Entonces eso indica que hay diferencias significativas a nivel del tratamiento. Y después las letras las tenemos que comparar adentro de cada tratamiento, y lo que se ve es que era lo que decíamos antes, que cada uno de los días son significativamente distintos entre sí. ¿Sí? Sí, una pregunta. Yo tengo una duda con este gráfico porque no entendía. Sé que acá estamos fijando un tiempo inicial en el valor medio, Sí. pero entonces yo no sé si, o sea, no sé qué estoy viendo con respecto a ese valor medio. O sea, no sé si esto es lo que obtengo para los individuos cuyo tiempo inicial es el medio. O sea, Sí. no sé si estoy viendo eso. Ah, ok. Sí, gracias. Perdón, me olvidé de ese detalle. Porque hablaba de tiempo de reacción medio, pero no me... Porque si recuerdan el modelo, nuestro modelo se complejizó respecto al que habíamos iniciado, ¿sí? Pusimos al tiempo inicial fijo como una covariable cuantitativa. Entonces, cuando nosotros analizamos estos modelos así, recuerden que los betas son betas parciales, ¿no? Un poco lo que charlamos acá. O sea, siempre es manteniendo constante al resto de las variables. En este caso, cuando tenemos una variable cuanti, hay que fijarla en algún valor para interpretarla, ¿sí? Entonces, en este caso en particular lo fijamos para un tiempo inicial promedio, ¿sí? O sea, asumimos que ese sujeto promedio del que estamos hablando tiene un tiempo inicial de reacción promedio, que está fijado en 6,58. Podríamos hacer los mismos gráficos para tiempos iniciales distintos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese gráfico? Pónganle que en vez de usar un tiempo inicial fijo de valor promedio 6,58, usamos un tiempo inicial fijo de 2 segundos. ¿Qué cambiaría en este gráfico? Asumo que todas las relaciones seguirían igual, o sea, simplemente como este individuo reacciona más rápido, quizás, no sé, estaría todo como, no sé cómo era pensarlo, como más pendiente o algo así, pero todas las relaciones deberían mantenerse igual. Sí, perfecto. O sea, las relaciones se tendrían que mantener igual. Entonces, la forma de gráfico no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la ordenada del origen. O sea, los valores todos estos van a estar corridos, o hacia arriba o hacia abajo. Si yo el tiempo inicial lo bajo, esto va a bajar en la misma cantidad que yo baje el tiempo inicial promedio. ¿Sí? Si yo le cambio de 6 a 2, todo esto va a bajar 4 unidades. ¿Por qué? Porque los efectos son independientes, son aditivos. No hay interacción. Si ustedes escriben las ecuaciones y cambian los valores de tiempo inicial, van a ver esto, que lo que va a hacer es solamente cambiarlo o para arriba o para abajo. ¿Sí? Perdón, entonces si hubiera interacción, pero entre tratamiento y días, ahí sí cambiaría, o... No, lo que tendríamos que hacer, en este modelo en particular, no agregamos la interacción entre el tiempo inicial o tratamientos, Ah, si hubiésemos agregado eso, que no lo agregamos, porque eso ya es complejizar mucho, ahí podrían cambiar las formas, digamos, que se ven acá. Pero, digamos, en este caso en particular, en nuestro modelo, cuando lo agregamos como covariable, que no vamos a ir más allá de eso, lo único que hace es bajar, subir esto. Todo así, como en bloque, digamos, ¿no? Bueno, dudas, comentarios. Hasta acá llegamos parte 1 de la materia. A mí se me, a mí se me desconectó un cachito, pero ¿cómo están en general, chicos? ¿Están muy perdidos para la semana que viene? ¿Hay alguien que esté muy perdido? Voy a hacer la pregunta al revés. Yo por lo menos en la última parte de este bloque sí, estoy un poco perdido. Pero es porque estoy desfasado con teóricas. Y a mí me pasa Bueno, lo mismo.
Además, ayer no estaba la teórica y no la pude escuchar, entonces, claro, quedé como desfasada. Ok, ok. Bueno, nada. Bueno, aprovechen el fin de semana, el martes hacemos repaso, o sea, hay un día de repaso, pero pónganse, porque si no,